Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 4:16. Dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo le he puesto como título Viviendo en su gracia. Y lo que quiero tratar de transmitir es que debemos de entender y reconocer la gracia de Dios en nosotros. ¿Sí? ¿Podemos repetir eso? Señor, ayúdame a entender y comprender tu gracia. Necesitamos entender más la gracia de Dios en nuestras vidas, cómo nos ayuda, cómo es que nos ayuda a vencer y a ser más victoriosos en Él. Y entonces aquí en Hebreos 4:16 dice, es un trono de gracia. Estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo de favor de Dios, en un tiempo donde Dios ya no está enojado con nosotros. No es un tiempo de la ira de Dios, sino es un tiempo de gracia y de favor, de misericordia y del amor de Dios para nosotros. No es un trono donde Dios está señalándonos con el dedo, diciendo nuestros errores, o con el rostro enojado, así como diciendo, te has portado mal, sino es un trono de gracia y de favor. Es un trono donde fluye su amor y su misericordia. Es un trono de gracia, de misericordia para ayudarnos en nuestras necesidades. ¿Cuántos tienen necesidad en esta tarde? ¿Cuántos tenemos? Yo creo que todos tenemos necesidad, todos necesitamos la ayuda de Dios. Por eso estamos aquí, y aún los que no están aquí también necesitan la ayuda de Dios. Aún los que están lejos de Dios también necesitan la ayuda y la misericordia de Dios. Entonces es un trono disponible, y luego dice aquí en Hebreos al final, dice, quiero hacer énfasis que es un trono de gracia, y al final dice, para hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, es un trono que es aquí y ahora. Lo que tú necesitas, lo que yo necesito, la ayuda que yo estoy necesitando en este momento se recibe aquí y se recibe ahora. Y Dios está dispuesto a brindar esa ayuda. Dios está dispuesto a brindar el apoyo que necesitamos. Por eso yo les dije, hay que entender la gracia de Dios. Hay que reconocer la gracia de Dios. Porque no es que nosotros seamos perfectos o seamos buenos, sino es la gracia de Dios, es el favor de Dios para con nosotros. Es un trono de amor incondicional. Es un trono de un amor comprensivo. Es un trono verdadero, es un trono honesto y puro. Dios nos mira con una cara de aceptación, de amor, de misericordia. Así es como Dios nos está mirando ahorita. Y todo lo que nosotros lleguemos a necesitar, Dios está aquí para ayudarnos en nuestras debilidades, para ayudarnos en nuestras flaquezas. Es un trono donde su misericordia se renueva día con día. Y esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es de que Él quiso amarnos, Él ya nos ama, así como somos, Él nos ama. Él quiso salvarnos, Él quiso darnos vida. Quiso dar un propósito a nuestras vidas, quiso darnos oxígeno para respirar, quiso perdonarnos, quiso morir por todos nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la gracia de Dios. A eso se le llama gracia y favor inmerecido. Eso es gracia. Gracia es un favor que no merecemos. Gracia de Dios es algo que tú y yo no merecemos, no somos capaces. No es porque seamos muy buenos o muy santos, no es porque hicimos algo especial, sino porque hallamos gracia delante de los ojos de Dios. Tú y yo hemos hallado gracia delante de Dios, y esa gracia está aquí y ahora para ayudarnos, para levantarnos, para animarnos. La gracia es un favor de Dios. La gracia es un favor de Dios que viene sobre nosotros para avanzar su propósito por medio de nosotros. Es un favor de Dios que viene, o es un poder, o es una ayuda de Dios que viene sobre ti y que viene sobre mí.
para avanzar su propósito aquí en la tierra, por medio de nosotros, su iglesia, su pueblo. Esa es gracia de Dios. Y nosotros necesitamos ese favor de Dios. La gracia también nos pone en la relación correcta con Dios. Como yo les decía, no es que seamos buenos o santos. Simplemente lo único que necesitamos hacer es rendirnos a esa gracia. Venir confiadamente al trono de la gracia de Dios para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es la gracia de Dios, algo que no merecemos, un favor inmerecido. Dios murió por todos nosotros en la cruz del Calvario y nos dio salvación, nos reconcilió con Dios. Dios ya hizo todo, pagó el precio. No tenemos que hacer nada, simplemente reconocer y entender esa gracia y empezar a vivir en esa gracia. Es lo único que necesitamos hacer, reconocer y entender su gracia. Necesitamos entender y reconocer que la gracia nos transforma. Ese es el punto número uno. La gracia nos transforma a ti y a mí. Cuando reconocemos que no lo merecemos, entonces la gracia de Dios, entonces entenderemos la gracia de Dios y empezaremos a crecer en el conocimiento de Dios. Cuando tú y yo reconocemos que no es porque yo sea bueno, que no es porque yo sea santo, entonces empecemos a entender la gracia de Dios. Ahí empieza todo, en reconocer, en entender. ¿Por qué? ¿Por qué la gracia nos transforma? Porque la gracia cambia nuestro corazón. Su gracia quita nuestra culpa, su gracia quita la condenación y nos transforma en mejores padres, en mejores esposos, en mejores hijos. La gracia nos lleva a vivir una vida mejor en Cristo. Nos pone en otra posición. Nos lleva a una vida superior. Vamos a leer 1 Corintios 15:10. El apóstol Pablo decía: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo estaba reconociendo que no era él, que era la gracia de Dios. Necesitamos empezar a reconocer que no somos nosotros, que es su gracia que nos transforma, que es sus gracias que nos pone en una posición más elevada, que es su gracia que nos ha alcanzado, que por gracia somos salvos, que todo lo que somos es por su gracia. Y eso nos va a transformar, eso nos va a decir, no soy yo, sino es la gracia de Dios en mí. Dice, la gracia no ha sido en vano. Cuando tú y yo nos reconocemos, empezamos a crecer en nuestro ego, en nuestro orgullo, y empezamos a decir, yo no necesito de nadie, porque todo lo que tengo es porque yo lo he hecho. Pero la gracia, cuando reconocemos la gracia, nos lleva a entender que no somos nosotros, no es por mí, sino es la gracia de Dios en nosotros. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Es como si Pablo nos dijera ahorita, yo he trabajado más que todos ustedes ahorita. Es como si Pablo nos estuviera diciendo, la gracia no es para que nosotros vivamos una vida placentera, o que vivamos en un nivel de desobediencia con Dios, que al cabo es gracia. No, la gracia al contrario es un poder, algo que te transforma, algo que te lleva a vivir una vida más excelente, algo que te lleva a depender más de Dios, porque has reconocido que no eres tú, que es la gracia de Dios, es el favor de Dios que te ha otorgado a ti. Y por esa razón tú estás en donde estás. Por eso decía Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y por su gracia hago todo lo que hago. Por su gracia me esfuerzo más, por su gracia hago más cosas, porque es su poder, es su favor, es Dios dirigiendo nuestras vidas, es Dios guiando nuestras vidas, es el favor de Dios, es la gracia de Dios. Y esa gracia está para ayudarnos a ser más llenos del amor de Dios. Nos va a transformar, vamos a ser personas más fervientes, más apasionadas, con más esperanza en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque entendemos que no somos nosotros, que es su gracia, que es su favor. Estamos aquí por su gracia.
Respiramos por su gracia, porque Él quiso darnos oxígeno para respirar. Estamos aquí porque Él quiso darnos vida. Estamos aquí porque Él quiso bendecirnos y ponernos en una posición espiritual más alta. Amén. Pablo entendía lo que es por gracia. Él trabajaba más que todos nosotros. Cuando entendemos su gracia en nosotros, el orgullo se va, el ego se va. Porque entendemos que es Dios en nosotros. No es porque seamos buenos, no es porque seamos santos, sino es la gracia de Dios. Otra cosa que debemos de entender y reconocer es que su gracia nos ayuda. La gracia está disponible para ayudarnos. Dice, la gracia de Dios es el poder divino para ayudarnos con todos nuestros defectos. Y está disponible para nosotros en este momento. La gracia es para eso, para ayudarnos en las cosas que nosotros no podemos, que para nosotros son imposibles, pero la gracia de Dios viene, ese poder viene y nos habilita y nos ayuda para hacer esas cosas. Lo que para nosotros es difícil, para Dios es posible. Lo que nos cuesta hacer, su gracia nos ayuda. No debemos de renunciar. No debemos de decir, yo no la hago para esto. Es muy difícil, no. Su gracia te ayuda. Hay mucha gente que se aleja de Dios porque siente que no es lo demasiadamente bueno para estar aquí. Pero la gracia de Dios está disponible para ayudarte en tus debilidades, en tus defectos, en mis debilidades. Vamos a Segunda de Crónicas 12:9. Y aquí está un ejemplo de la gracia de Dios ayudándonos. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate de mi gracia, dice el Señor. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer. Lo que para nosotros es difícil, Dios lo puede hacer. Pero tenemos que entender y reconocer esa gracia. Tenemos que decir, Señor, solo tú me puedes ayudar. Solo tú puedes ayudarme a cumplir el propósito. Vamos a otro versículo, Juan 21:6. Dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y no la podían sacar porque la gran cantidad de peces, por la gran cantidad de peces. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. La gracia nos ayuda. La gracia te ayuda. Mira lo que estaba pasando aquí. Ellos habían pescado toda la noche. Ellos habían pasado mucho tiempo echando la red y no pescaban. Y de repente se les aparece Dios y les dice que tienen algo para mí, tienen algo de comer. Dijeron, no hemos pescado nada. Y viene la gracia de Dios y dice, echen la red hacia la derecha, porque van a pescar. Así es Dios. Dios nos ayuda en nuestras debilidades, en las cosas que no podemos, pero tenemos que reconocer esa gracia. Ellos pudieron haber dicho, no, Señor, nosotros somos expertos en esto, nosotros hacemos esto. Aun sin embargo obedecieron, creyeron en la palabra que Dios les estaba diciendo, obedecieron lo que Dios, y esa es la gracia que tenemos que entender y reconocer cuando Dios nos habla, que tenemos que empezar a hacerle caso a lo que Dios nos está diciendo, porque es su gracia que nos ayuda, es su gracia que nos va a posicionar en otra vida más mejor. Tiren la red, vuélvanlo a intentarlo. Dios nos dice, vuélvelo a intentar. ¿En qué cosas somos débiles? ¿En qué cosas hay en nosotros que nos hacen a veces no sentirnos capaces? Bueno, en esas cosas Dios quiere ayudarnos. Lo que para nosotros es difícil, para Dios es posible. Vuélvelo a intentar. El mundo dice, si no sabes, mejor vete de aquí.
no te queremos. Pero Dios dice, vuélvelo a intentar, vuelve a echar la red, vuelve a creer, vuelve a intentarlo, pero ahora no en tus fuerzas, sino en mi gracia. Ahora no en tu capacidad, sino en mi poder, en mi gracia que se va a perfeccionar en tu debilidad, en lo que tú no eres capaz de hacer, en lo que tú no eres capaz de alcanzarlo. Tal vez nos hemos quedado cortos como padres, tal vez nos hemos quedado cortos como madres aquí presentes, pero Dios dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Tenemos que ser hombres y mujeres que reconocen esa gracia, que dicen, entienden que es Dios, es su poder, es su favor sobre nuestras vidas, y que Dios nos dice, vuélvelo a intentar, vuélvelo a hacer, yo estoy contigo, ahora es mi gracia, ahora es mi poder. Y qué tremendo que ellos pescaron más que cuando ellos lo hacían en su fuerza, en su capacidad, en su conocimiento. Pero es necesario reconocer y entender. ¿Cuántos quieren esa gracia de Dios en esta tarde? Yo quiero más de su gracia. Dios me ha estado hablando acerca de la gracia y yo le pido, Señor, ayúdame a entender más esa gracia, porque ya no quiero hacerlo en mis fuerzas, ya no quiero esforzarme, quiero que seas tú a través de mí, quiero que sea tu poder a través de mí, y ayúdame a recibir esa gracia, a entenderla en mi espíritu, en mi corazón, de que todo lo que hago es por tu gracia. Tercero, la gracia es suficiente. Debemos entender que su gracia es suficiente para nosotros. Su gracia es suficiente para restaurar tu vida. Su gracia es suficiente para ayudarte a tener un nuevo comienzo, a volverlo a intentar. Su gracia es suficiente para hacer lo imposible posible. Su gracia es suficiente para sanar nuestras heridas del pasado. Su gracia es suficiente para restaurar las relaciones rotas. Aún si no te sientes muy cerca de Dios, para eso es la gracia de Dios. Aún si no nos sentimos que no podemos conectar con Dios, aún la gracia de Dios ahí nos ayuda. Pero hay que reconocer y hay que entender esa gracia sobre nosotros. Su gracia es suficiente para enderezar lo torcido en nuestras vidas. Su gracia es suficiente para perdonar, para darnos la fuerza que necesitamos. Lo que necesitamos es su gracia y su favor. Tú y yo necesitamos, por eso dice la palabra, acercaos confiadamente al trono de su gracia. Dice, confía en Dios. Debemos acercarnos confiando, no alejándonos, no sintiéndonos que no merecemos, no sintiendo, ciertamente somos faltos y tenemos defectos y errores, pero hay que acercarnos al trono y recibir la gracia de Dios y decirle, Señor, no quiero hacerlo más en mi fuerza, sino en tu poder, en tu gracia. Es un trono de gracia disponible para ti, para mí en esta tarde. Su gracia es suficiente para restaurar todas las cosas. Hay grande amor, dice que su amor cubrirá multitud de faltas. Su amor cubre nuestras faltas, su amor cubre nuestros pecados, su amor cubre todos esos defectos que podemos tener. Y es un trono lleno de amor, es un trono donde su amor es inagotable y es verdadero. Su amor cubrirá multitud de errores, multitudes de faltas. Porque no es que seamos buenos, no es que tú y yo seamos excelentes, no es que tú y yo lo merezcamos, sino es porque su gracia nos abraza, su gracia está disponible para nosotros en esta tarde. Donde fuiste débil como padre, tal vez no hemos sido los padres ejemplares, tal vez nos hemos equivocado, tal vez hemos sido débil en esa área y no hemos sido la cabeza del hogar, no hemos sido el sacerdote del hogar, y tal vez nos entra un poquito de culpa en esa área y para eso es la gracia de Dios. Tal vez hemos sido débiles en la fe y nos cuesta creer,
Tal vez hemos sido débiles en ser sabios. Como dice la palabra, busca la sabiduría. Y tal vez hemos andado por aquí y por allá. Pero la gracia de Dios es suficiente para hacer un nuevo comienzo en nuestras vidas, para restaurarnos, para perdonarnos, para abrazarnos. Es la gracia de Dios que nos ayuda, nos habilita. Es el poder de Dios que transforma nuestras vidas. Es una gracia disponible para ti y para mí. Es un trono de gracia y de favor y de misericordia. ¿Cuántos necesitamos de esa gracia en esta hora? Yo le digo, Señor, yo necesito esa gracia, yo necesito tu poder, porque yo no puedo hacerlo por mí mismo. Ayúdanos a entender, Señor, y a comprender que es tu gracia y tu favor en mí. Su gracia es suficiente para nosotros. La confianza que debemos de tener tú y yo es de que cuando vengamos al trono de gracia debe ser con confianza. Debemos confiar en que Dios no nos va a rechazar, en que Dios no nos va a detener o nos va a mirar mal, sino es la gracia de Dios que nos va a abrazar. Dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia. Es un trono de amor y de misericordia de verdad. Quiero hacer una oración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, en esta hora ayúdanos a entender tu gracia. Ayúdanos, Señor, a no esforzarnos en nuestra fuerza, a no hacer las cosas a nuestra manera, sino a confiar y en depender de ti. Ayúdanos a entender la gracia que tú nos has dado, la gracia y el perdón que tú has otorgado a nuestras vidas. Que somos lo que somos es por tu gracia, que estamos aquí por tu gracia. Perdónanos, Señor, si nos hemos esforzado en nuestra fuerza. Perdónanos, Señor, y que tu gracia, Señor, nos cambie, que tu gracia nos transforme, que tu gracia haga lo que nosotros no podemos hacer, Señor. Las cosas que no podemos cambiar, las cosas que no podemos hacer, que tu gracia venga y nos abrace. Que tu gracia venga, Señor, ese poder, ese favor tuyo, Señor, y empiece a cambiar nuestro interior, nuestro corazón. Ayúdanos a entender tu gracia. Señor, hoy reconocemos que es por tu gracia, que es por tu bien, que es por tu misericordia y que es por tu amor. Hay una gracia de Dios en este lugar. Está la gracia de Dios para ayudarte. Tal vez estás enlutado, tal vez estás pasando por problemas y no te sientes capaz, no resistes más, pero la gracia de Dios está aquí para ayudarte. La gracia de Dios está aquí para transformar tu corazón y nuestras vidas. Y el Señor nos está invitando a recibir su gracia, a recibir la ayuda que tú necesitas y que yo necesito. Es una gracia que está disponible aquí y ahora y que la podemos recibir en este momento con tan solo confiar en esa gracia, con tan solo reconocer en esa gracia, con tan solo abrir nuestro corazón y decirle: Señor, ya no quiero hacer las cosas a mi manera. Yo no puedo, yo no sé qué hacer con mis hijos, pero tu gracia me ayude. Tu gracia me dé el favor, tu gracia me dé el poder, tu gracia me dé la sabiduría para hacer lo posible. Lo que para mí es imposible, hacerlo posible, Señor, pero no en mi fuerza, sino en tu gracia, sino en tu favor. Es la gracia de Dios que nos va a habilitar, es la gracia de Dios que nos va a levantar y nos va a llenar de su amor. Y lo que hagamos desde ahora en adelante va a ser por la gracia de Dios, va a ser bajo la dirección de Dios. Lo que Dios nos pida hacer, eso vamos a hacer. Lo que Dios quiere que hagamos, eso vamos a hacer.
porque es cuando la gracia de Dios se va a manifestar, es cuando la gracia se va a perfeccionar en nosotros, porque hemos entendido y reconocido que es por Él y a través de Él, de su gracia y de su amor y de su misericordia. Señor, ayúdanos a entender esa gracia. Ayúdanos a entender esa gracia. Más que palabras, Señor, queremos que tú hagas una revelación en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de lo que es tu gracia en nosotros. Porque hay cosas que no podemos alcanzar, hay cosas que no podemos hacer, pero tu gracia nos va a ayudar. Queremos ser hombres y mujeres fervientes en tu amor, fervientes en lo que tú nos estás llamando a hacer, fervientes en lo que tú estás poniendo en nuestro corazón. Queremos echar la red otra vez, Señor. Queremos volver a echar la red, Padre, y levantarnos, Señor, y vernos como tú nos ves, Señor, porque tú nos has dado todo, Señor. Tú has pagado un precio muy alto por nosotros. Tú nos has dado vida en Cristo Jesús, Señor. Y en esta hora, Señor, reconocemos esa gracia, reconocemos ese favor, Señor, y venimos delante de ti, Señor.